Hablaremos hoy de ascetas y leones. Hemos hablado aquí en este programa de los ascetas, que eran ermitaños, bueno, abundaban en los primeros siglos del cristianismo, tipos que pasaban por toda clase de abstinencias y torturas para congraciarse con Dios y lograr su salvación. Hoy hablaremos de los ascetas y su relación con las fieras, porque algunos de ellos creyeron haber conseguido recobrar la inocencia perdida instalándose en el tiempo anterior a la culpa, es decir, en ese estado en el que se hallaba Adán, y ellos querían reproducir en los desiertos donde se refugiaban la vida de Adán en el paraíso. Y el premio a esa tenacidad consistía, en la aparición de lo que los propios anacoretas llamaban el alimento providencial, por un lado, y la confraternidad con los animales por el otro. Lo explico mejor. Es decir, si volvemos a un estado anterior a la culpa, es decir, volvemos a un estado anterior a la expulsión del paraíso. Y una de las ventajas que tenía el paraíso, a mi modesto juicio no la mayor, era el alimento providencial, es decir, no había que ganarse el pan con el sudor de la frente, sino que aparecía el de la panificación y te dejaba el marroco allí al alcance de tu mano. Pero también la confraternidad con las bestias, que comían de la mano de Adán, etcétera, etcétera. Todas estas ventajas fueron perdidas con la caída del hombre. Bien, había algunos ascetas que alcanzaban ese privilegio, que encontraban como premio a sus privaciones en su mesa todos los días un pan blanquísimo que se renovaba milagrosamente sin trabajo. Es decir, venía el de la panificación y les dejaba un marroco, no negro, negro no trabajamos, blanquito. Ese era el marroco que constituía el alimento providencial. Pero el milagro más frecuente, más que el del marroco, era el operado con los animales, que se volvían milagrosamente obedientes. Y hay muchas historias de ermitaños que vivían en armonía con las fieras, mayormente con los leones. Se trataba de demostrar que antes de que Adán rompiera el pacto con Dios, las fieras estaban dominadas por el hombre. La abundancia de tratos milagrosos con leones tiene una razón natural y otra edificante. Natural porque era la fiera que más abundaba en aquel entonces en los desiertos de Siria y Palestina. Y edificante a causa de cierto carácter simbólico del león. Si el rey de los animales se presentaba y se inclinaba ante los ascetas, significaba que todo el reino animal rendía ante él el homenaje debido. En una oportunidad apareció un león en los alrededores del sitio donde vivía el ermitaño y sabio Julián Estilita. Otros ascetas entraron en pánico cuando vieron al león, imagínense, salieron rajando. Y lo consultaron a Julián. Che, Julián, si hay un león. Anda un león por ahí, ten cuidado. Y Julián llamó a uno de los ascetas que estaban aterrados y le dijo lo siguiente: anda aquí a 400 pasos hacia el sur, encontrarás al león acostado y le dirás: el humilde Julián me encarga que te diga que abandones la región. A ver, para decírmelo de nuevo. El humilde Julián me encarga que te diga que abandones la región. Muy bien. Entonces el enviado de Julián, pálido de miedo, imagínese. Sí. Imagínese usted Julián le mandara a decir eso a un león. Pero el tipo fue hasta donde estaba la fiera, le dio el encargo y el animal se las tomó enseguida. ¿Cómo entendió? No sé, le dijo el humilde Julián, no sé qué, el león se fue. Ahora, el poder era de Julián. Y esto se vino a comprobar después, porque el enviado, un poco agrandado ante el éxito que había tenido, procedió del mismo modo ante otro león, pero sin haber recibido encargo del sabio Julián, y fue devorado por la bestia. Otro anacoreta, Simeón el Viejo, ¿qué tal? Bien. Tenía por costumbre hacer conducir a los visitantes extraviados
hasta el caserío más próximo bajo la escolta de 2 leones a su servicio. Tenía leones que laburaban para él y se acompaña Melón hasta Villa del Parque a este señor. San Gerásimo vivía en una cueva cerca del río Jordán. Tenía a su servicio un león fidelísimo, porque el león es fiel. Su principal tarea era la de cuidar a un asno que San Gerásimo usaba para cargar agua en el río. La principal tarea del león, insisto, era cuidar el burro. Le dijo al león San Gerásimo, cuídame el burro, cuídame. Parece que un día unos camelleros pasaron por ahí y se afanaron el burro. Pero el santo no los vio y pensó que el león se lo había morfado. Muy bien, como reprimenda, Gerásimo le pidió al león que hiciera lo que el burro hacía, es decir, cargar agua en el río. Y el león no dijo nada. Cuando Gerásimo murió, el león, que ya por sus sostenidos viajes al río, ya lo llamaban Jordán, este león, cuando se murió su amo, San Gerásimo, se suicidó. Del siguiente modo, porque a un león no le resulta tan fácil ponerle a ahorcarse. Ni meter los dedos en el enchufe. No, claro. Golpeó violentamente su cabeza contra el suelo y cayó muerto junto a la tumba del monje. De todos los leones del desierto, los que merodeaban el río Jordán, eran los que daban pruebas de mayor gentileza y cortesía. En una oportunidad sucedió un choque imposible. Había un monje que había obtenido el favor divino, pero cometió luego una falta. Entonces decidió expiarla. ¿De qué manera? Dejándose devorar por un león. Dice, he faltado, qué sé yo, me voy a castigar yo mismo haciéndome lastrar por un león. Se dirigió entonces a la región del Jordán, donde había muchísimos leones. Cuentan que el monje vivió largos años al costado de los caminos como presa fácil, pero según la crónica, las bestias pasaban sobre su cuerpo sin siquiera rozarlo. Su trabajo ascético consistió hasta su muerte en encontrar un león que se lo comiera. Pero no tuvo éxito. La armonía paradisíaca entre él y las bestias no pudo romperse y no se lo comió ningún león. Claro, ¿cómo tentar al león, no? Claro, si el león no te quiere comer, no te come, ¿eh? Ah, sí, sí. Con papitas al horno alrededor, te rodeas de papitas y... A medida que las historias de leones mansos se propagaron por las ermitas y los monasterios, fueron enriqueciéndose con detalles nuevos que acabaron por hacer de los leones personajes casi humanos, que lloraban, reían, pintaban y hasta filosofaban. Así los representaban los escultores y pintores bizantinos. Eran leones de faz humana que habían olvidado su ferocidad para vivir entre la gente. Además de las historias de leones, el bestiario del desierto contiene otras historias en las que el dominio se ejercía sobre los cocodrilos. Atención. Si bien se mira, el cocodrilo parece una fiera bastante más intratable que el león. Sí, menos inteligente. Sí, claro. Y además intratable porque vive abajo el agua. La mayoría de estas historias tenían lugar en Egipto. El asceta San Heleno, ¿qué tal?, llegó un domingo a un monasterio en donde no se celebraba la solemnidad del día. Llegó al monasterio y dice, ¿por qué no hay misa? No, mire, dice, el sacerdote vive al otro lado del río y no se atreve a cruzarlo a causa de un cocodrilo que le produce terror. San Heleno, que era dueño también de esta armonía adánica, fue hasta el río, lo llamó al cocodrilo, lo montó. Epa. Y viajó en él hasta la orilla opuesta. Domado. Sí. Allí llamó al sacerdote ausente y lo convidó a subir en ancas del cocodrilo, incluso sin bajarse lo llamó. Pero el sacerdote huyó. Ni siquiera esa invitación milagrosa lo instó a cumplir su trabajo en el monasterio. Hoy en día se han producido 2 modificaciones en la Tebaida y en el desierto sirio. La primera es que casi no hay leones. La segunda es que los que hay no registran amistad alguna con los ascetas. Podríamos agregar otra de paso,
que es esta. Tampoco hay allí ascetas. Y una cuarta todavía, que ya no es un desierto. Así que es un lugar perfectamente inútil para toda destreza ascética. Bueno, ¿a quién dedicaré? Me encantó esta historia de leones. ¿A usted qué le gusta más, el león o el cocodrilo para domar? El león toda la vida. El león. El cocodrilo me parece un ser precámbrico, una especie de... No tiene ni oídos tampoco. No, No escucha nada el no, cocodrilo. no. Pertenece al código, al mundo mineral también. Sí. Como el azúcar. Como el azúcar. No así el león. Sí, ya voy. Bueno, dedicamos esto al león Jordán, aquel que iba a buscar los agua. gitanos afanaron el burro y el santo lo acusó a él y el león no dijo nada, porque ¿qué le costaba? Decir, no, fueron... Claro. Claro, le costaba mucho, le costaba, por ejemplo, aprender a hablar. Y después siguió él trayendo agua e incluso cuando se murió el santo, él agarró y se mató. Es uno de los mejores leones que yo he conocido. Sí. Porque ni un amigo hace eso. Fantástico, Usted, por porque- ejemplo, ¿tiene algún amigo que haga el trabajo de un burro? ¿Que haga por usted las mismas cosas que hacía el burro? No, Yo no. ni ningún amigo que una vez que yo me muera se va a suicidar. Y menos dándose la cabeza contra el suelo, que es una forma incomodísima y me temo que poco eficaz para suicidarse. A punto tal que uno a lo mejor tiene que pegarse como 15 veces contra el suelo. Bien. Y además un león suicida es qué cosa extraordinaria, ¿no? Ilustraremos esto. Fuimos al discotecario, dijo, déjemelo en la mano. Sí. Y hablando de manos me devolvió el tango Garras, que tiene que ver con leones, ciertamente. Y lo escucharemos en la versión clásica de Libertad Lamarque. Y la letra de este tango no dice mucho de leones ni de cocodrilos, pero algo nos deja presentir. Voy a escuchar. Dice, en cambio, algo debe decir sobre la caída del hombre. Ujú. No hay una cosa artística que no hable sobre la caída del hombre. Es decir, si el hombre no hubiera sido expulsado del paraíso, probablemente nadie compondría tangos. Así que de algún modo este tango es hijo de la expulsión de Adán. Libertad Lamarque canta Garras.